Buenos días, para quienes no me conocen, soy Julieta Torchia, estoy trabajando en el proyecto de hipomagnesemia familiar en el Instituto de Investigación Valdebrón, que está dirigido por las doctoras Gemma Ariceta y Ana Meseguer. Y hoy les voy a presentar un poco los resultados que hemos obtenido durante todo este año, desde la jornada del año pasado hasta esta. Bueno, este es un poco el índice sobre lo que voy a contar hoy. Voy a primero hacer una pequeña introducción para hablar un poco de la enfermedad, de cómo se produce, y algunos conceptos clave que nos van a permitir comprender lo que estamos haciendo. También luego mencionaré los dos grandes objetivos que tiene el proyecto y la metodología que utilizamos para los resultados que hemos obtenido durante este año y finalmente un resumen para concluir un poco todo lo que hemos visto. Entonces, comenzando con la introducción. Bien, las riñones, como bien saben, son el órgano principal del sistema urinario, que no solo se encarga de la producción de orina, sino también de la homeostasis, es decir, del mantenimiento del equilibrio interno del organismo. También regula la presión arterial, se encarga de producir y secretar diversos tipos de hormonas y también tiene una función muy importante en la producción de los glóbulos rojos. Es por eso que se trata de órganos que son vitales para el organismo. Pero para poder comprender de qué se trata esta enfermedad y por qué se produce, tenemos que irnos como muy dentro del riñón. Si hacemos un zoom dentro del riñón, vamos a encontrar alrededor de 1 millón de estas estructuras, que son las nefronas, y que se encargan no solo de filtrar la sangre, sino también de reabsorber aguas, iones, las moléculas que son necesarias para el organismo y eliminar los desechos. En esta región en forma de U que se ve ahí, se denomina asa de Henle, es el asa de Henle, y en la porción ascendente gruesa de ese asa de Henle, si hacemos nuevamente un zoom, vamos a encontrar las células que forman esta región y podemos ver que entre célula y célula se van a encontrar estas dos proteínas, que son la claudina 16 y la claudina 19, que como se ve en la imagen trabajan en conjunto, no solo para mantener la unión entre las células, sino también para regular lo que pasa entre célula y célula, como se ve ahí en la imagen. Todos los iones que pasan por en el espacio que queda entre las células, estas claudinas lo regulan, es decir, que funcionan como una especie de peaje, que regula lo que pasa y lo que no. Entonces, el funcionamiento equilibrado de todo este sistema es indispensable para mantener esa homeostasis. Ahora bien, pasando a lo que es la hipomagnesemia familiar, es una enfermedad genética, esto quiere decir que se produce por la alteración de un gen y es autosómica recesiva. ¿Qué significa? Que se necesita una copia alterada de la madre y una copia alterada del padre para que la enfermedad se pueda manifestar. Tiene una prevalencia de menos de 1 en 1 millón, por lo tanto se trata de una enfermedad que es ultra rara, como bien saben, y se producen por mutaciones en estos genes claudina 16 o claudina 19 que vimos anteriormente. Entonces, esto se caracteriza por un aumento en la excreción urinaria de magnesio y de calcio, y además también se acompaña con poliuria, hipercalciuria, infecciones urinarias recurrentes, entre otras. Hay una característica que es que los pacientes que tienen mutaciones en claudina 19, además de presentar todas estas características, también tienen afectaciones oculares porque esta claudina se expresa en el epitelio, en la retina. Gracias. Otra más. Vale. La mayoría de los pacientes que tienen hipomagnesemia familiar tienen mutaciones en claudina 16. Sin embargo, en el sur de Europa, en España y en Francia principalmente, la mayor parte de los pacientes tienen mutaciones en claudina 19, en el otro gen. Y particularmente la mutación que se llama PG20D. Bien, todos estos pacientes tienen una característica y es que los pacientes que tienen esta mutación presentan una gran variabilidad fenotípica. ¿Esto qué significa? Que la presentación de la enfermedad y los síntomas son muy diferentes entre los pacientes, aunque tengan esa misma mutación, incluso entre aquellos que son hermanos. Entonces, ¿qué nos sugiere esto? Que hay diversos factores, otros factores además de la mutación, que podrían estar generando esta variabilidad que se observan en los pacientes. Y nos centramos básicamente en esto, en estudiar qué otros factores pueden generar esta variabilidad. Como bien saben, no existe un tratamiento específico para preservar la función renal en los pacientes con hipomagnesemia, ni tampoco biomarcadores para predecir la progresión. Entonces, pasando ya a los objetivos, la metodología y los resultados. Muy bien, tengo dos. Gracias. Vale.
El proyecto tiene dos grandes objetivos. El primero de ellos es identificar esos mecanismos que son subyacentes a la progresión de la enfermedad y a determinar el porqué de esa variabilidad fenotípica que les comentaba anteriormente. Y por otro lado, identificar fármacos utilizando inteligencia artificial para poder tratar esta enfermedad y también los síntomas. Entonces, gracias Antonio. Dentro de lo que sería el primer objetivo, estamos trabajando en estas tres metodologías, que para este objetivo utilizamos las muestras de los pacientes, que como bien todos los pacientes y las familias colaboran, que nos entregan las muestras de sangre, de orina y fecales, para este primer objetivo, y para el segundo objetivo lo que hacemos es utilizar modelos tanto celulares como animales para probar esos fármacos. Porque, bueno, como bien saben, hay que probarlos antes en modelos, antes de que puedan pasar a los estudios en pacientes. Vale, entonces, comenzando, voy a ir como de cada punto explicando lo que hemos hecho. Entonces, en lo que sería la secuenciación del exoma, primero hay que entender qué es el exoma. Y para eso hay que ir como muy adentro de la célula. Como bien saben, nuestro organismo está formado por múltiples tipos de células, y dentro de cada célula se encuentran los núcleos que contienen la información genética, lo que sería el ADN. Como bien se ve en la imagen, el ADN está formado por múltiples genes, diferentes genes. Y estos genes son los que producen los productos funcionales, como por ejemplo las proteínas, por ejemplo la claudina 19. Ahora bien, estos genes, a su vez, están formados por exones y por intrones. ¿Y esto qué significa? Que la célula tiene que leer esos exones para poder generar esos productos funcionales. Pero ¿qué pasa? Esa lectura está interrumpida por intrones, como se ve por ejemplo en ese ejemplo. Si quisiéramos leer esa frase, se complica un poco entender qué dice. Entonces, ¿qué hace la célula para poder leer ese mensaje? Genera una copia de ese gen, como se ve ahí, que es el ARN, y en esa copia elimina los intrones, junta todos los exones y se puede leer la secuencia de forma correcta, como se puede ver ahí. Una vez que eliminamos esos intrones, que serían como las letras rojas, se puede leer la frase que es que hoy es la jornada de Hipofam. Entonces, si juntamos todos esos exones, ese conjunto de exones es lo que se conoce como exoma. Y eso es lo que estudiamos. ¿Qué buscamos en ese exoma? Polimorfismos o variantes de nucleótido simple. ¿Esto qué significa? Que buscamos en esa secuencia que se tiene que leer cambios que puedan estar generando una variabilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos las muestras de sangre de los pacientes y hemos aislado el ADN para poder analizar esas secuencias en busca de estas variantes. Pero lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Si, por ejemplo, si esta es la secuencia normal de la población en general, pero tenemos una persona que tiene, en lugar de una C y una G, tiene una A y una T en la secuencia. Después analizamos otra persona, una persona B, que tiene este cambio de aquí, esta variante de aquí. Y analizamos otra persona C que tiene este otro cambio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué les pasa? Y la respuesta más rápida es que no les pasa nada, están bien. ¿Por qué? Porque hablamos de variantes. ¿Una más, Antonio? Sí. Hablamos de variantes, que eso qué quiere decir, que son cambios en esa secuencia, pero que no tienen un efecto directo en los individuos, no como las mutaciones, que las mutaciones sí generan los problemas. Entonces se preguntarán, si no les pasa nada a los pacientes, ¿para qué estudiamos las variantes? Entonces la cuestión es la siguiente, es que estos pacientes están bien, tienen esas variantes, pero ¿por qué? Porque no tienen una mutación además asociada. ¿Qué pasaría si estos pacientes, además de tener esas variantes, tienen una mutación en claudina 16 o en claudina 19, que es hipomagnesemia? Puede suceder que esas variantes en otros genes mejoren lo que sería la progresión de la enfermedad, y es lo que se conoce como variantes protectoras, o puede ser que esas variantes agraven la evolución de la enfermedad, y es lo que se conoce como variantes de riesgo. Entonces, estudiar estas variantes nos podría dar una respuesta del por qué se ven esos cambios en la variabilidad que hay en los pacientes. Una más, estos cambios. Vale, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiar esas variantes
para determinar cuáles de ellas son variantes de riesgo y que se asocien a ese fenotipo renal más agresivo. Entonces, de este estudio hemos encontrado 19 variantes que se asocian a una progresión más rápida de la enfermedad y actualmente estos resultados están siendo evaluados por una revista internacional, la revista Plogenetics, para que se puedan publicar. Bien, ¿qué haremos a partir de ahora una vez que se han encontrado esas variantes de riesgos? Estudiarlas en organoides de riñón y de retina. Pero bien, ¿qué son los organoides? Los organoides son estructuras tridimensionales que son similares a un órgano y que se generan y se mantienen en el laboratorio. ¿Cómo se generan estos organoides? Pues bien, utilizando células del paciente, por ejemplo, unas células de la sangre o células de la piel que se pueden obtener muy fácilmente. ¿Y qué pasa? Se reprograman estas células para obtener lo que se conocen stem cells o células madres, que como se ve en la imagen son células que tienen la capacidad de generar múltiples tipos diferentes de células, por ejemplo neuronas, por ejemplo células del riñón, células de la retina, células cardíacas, muchos tipos de células. Entonces vamos a utilizar estas células madres para generar estos organoides de riñón y de retina. Entonces, ¿cómo lo haremos esto? Hemos obtenido muestras de sangre de 2 pacientes que forman parte del proyecto. Uno de estos pacientes, como ven en la imagen, tuvo una evolución muy rápida de la enfermedad y además cuando analizamos su exoma vimos que tiene las variantes de riesgo, y su hermano tuvo una evolución bastante más lenta y cuando analizamos el exoma vimos que tenía las variantes protectoras que nosotros habíamos identificado. Y además difieren también en su fenotipo ocular. Entonces obtuvimos muestras de sangre de estos 2 hermanos y hemos obtenido un tipo de célula de la sangre, que son las células mononucleares de sangre periférica, para hacer esa reprogramación a células madre a partir de la cual vamos a poder producir los organoides. Cabe destacar que estos organoides no solo van a tener la mutación PG20D en la claudina 19, sino que además van a tener las variantes de riesgo de este hermano y las variantes protectoras de este otro. Entonces ya ese organoide es como que representa muy bien lo que sería el riñón de cada uno de estos pacientes. No tenemos que hacerle nada, ya tienen las variantes que queremos estudiar. Entonces vamos a estudiar cómo impactan esas variantes en la progresión de la enfermedad, así como también el impacto que tienen estas variantes en el desarrollo, tanto del riñón como de la retina. Y por otro lado, y no menos importante, también nos va a ayudar a probar los fármacos que son sugeridos por inteligencia artificial, que los vamos a probar no solo en células, sino también en organoides. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta parte del estudio? Es que disponer de estas variantes y de un panel que tenga estas variantes va a permitir clasificar a los pacientes según el riesgo de desarrollar la enfermedad más rápido o más lento y entonces brindarles opciones terapéuticas que sean más apropiadas y personalizadas para cada tipo de paciente según cómo evolucione su enfermedad. Bien, ahora pasando ya a la otra parte de la metodología, vamos al análisis de lo que es la microbiota intestinal. Bien, o no más. Bien, estamos evaluando lo que sería el efecto de la composición y la actividad de la microbiota también sobre esta variabilidad. Estamos analizando diferentes factores que nos permitan comprender el porqué de esa variabilidad. Y la microbiota es otro de estos factores. ¿Por qué? Porque se ha descrito que hay una relación entre el intestino y el riñón debido a que factores, por ejemplo, como la dieta, como la actividad física, las emociones y algunas enfermedades pueden generar un cambio o una alteración en esta microbiota, es decir, en las bacterias de nuestro intestino, que generen que se rompa esa barrera intestinal y esto genere una inflamación generalizada que impacta directamente sobre el riñón y esto también puede dar variabilidad en la progresión. Entonces, ¿qué hemos hecho? Utilizando muestras fecales de los pacientes, hemos analizado 37 muestras de 12 pacientes, que 3 de ellos tuvieron una progresión de la enfermedad más lenta y 9 de ellos una progresión moderada. Y además muestras de 25 controles, 5 de ellas son de hermanos sanos de los pacientes y 20 de controles sanos no relacionados. Entonces, ¿qué hemos analizado en estas muestras? La alfa diversidad y la beta diversidad de las muestras. Y hemos comparado entre pacientes y controles y entre pacientes que tienen la diferente evolución de la enfermedad.
Pero primero, ¿qué es la alfa-diversidad? La alfa-diversidad indica la riqueza y la homogeneidad de especies de las muestras. Hay que quedarnos con estas dos palabras, riqueza y homogeneidad. Lo pongo con un ejemplo para que se entienda mejor. Si pensamos que las bacterias del intestino son frutas y queremos comparar, por ejemplo, el individuo 1 y el individuo 2, vemos que el individuo 1, si analizamos la riqueza, vemos que hay una baja riqueza, porque solo hay 3 tipos de fruta, 3 bacterias. La pera, la manzana y las fresas. Y si quisiéramos ver la homogeneidad, diríamos que también hay una baja homogeneidad porque hay muchas más manzanas que fresas y peras. Entonces, esto quiere decir que no es tan equilibrado. Pero ahora, si analizamos la alfa-diversidad del individuo 2, si analizamos la riqueza, vamos a decir que la riqueza de los dos individuos es igual, aunque estas frutas sean diferentes, porque los dos tienen 3 tipos de frutas. Pero si analizamos la homogeneidad, vemos que el individuo 2 tiene una homogeneidad más alta, porque hay 2 frutas de cada tipo, es más equilibrado el grupo. Entonces, esto es lo que hemos analizado en las muestras, pero analizando bacterias. Sí. Muy bien. Muy bien. Una más. No, sí, ahí va. Vale, entonces, primero hicimos la comparación entre pacientes y controles, tanto en la riqueza, que es la imagen de la... Ay, perdón, no pasa nada. Entonces, comparamos primero pacientes y controles. La imagen esta de la izquierda es la comparación de la riqueza y la de la derecha es la comparación de la homogeneidad. ¿Qué se ve aquí? Que entre pacientes y controles no hay diferencias, ni en la riqueza ni en la homogeneidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque ustedes, por ejemplo, me podían decir, bueno, pero este grupo y este grupo son diferentes, no son iguales. ¿Qué nos indica esto de decir no hay diferencias? Este valor que se encuentra aquí arriba, que es resultado de un test estadístico, de un análisis estadístico, y si este valor es mayor a 0,05, se dice que no hay diferencias. Y cuando analizamos, una más Antonio, cuando analizamos pacientes con una evolución moderada versus una evolución lenta, tampoco vimos que hay diferencias entre en la riqueza y la homogeneidad. En esta primera parte realmente nosotros no esperábamos observar que haya diferencias porque, si recuerdan, la alfa-diversidad analiza la riqueza y la homogeneidad, es decir, el número de tipos diferentes de bacterias, aunque esas bacterias no sean diferentes. Cambios en la alfa-diversidad entre dos grupos suceden, por ejemplo, cuando hay un tratamiento con antibióticos que elimina las bacterias, se produce una disbiosis muy grande y recién ahí se podría ver un efecto. Entonces nosotros en esta parte realmente no esperábamos ver un efecto porque es esto, no hay una diferencia en los diferentes tipos de bacterias, aunque esas bacterias sean diferentes. Ahora, para ver qué tipo de bacteria es diferente, para eso estudiamos la beta-diversidad, que como bien se indica aquí, son los cambios en la composición de las especies. Ahora sí, vemos si hay diferencias entre si un grupo tiene una especie o el otro grupo tiene otra. Entonces, cuando comparamos, lo voy a explicar así con el ejemplo. Si queremos comparar grupo 1 y grupo 2, como en este caso, vemos que el grupo 1 y el grupo 2 comparten 3 frutas, la fresa, la pera y la manzana. Esto quiere decir que los dos grupos son muy parecidos, comparten la mayor parte de las frutas, la mayor parte de bacterias. Por lo tanto, la diversidad beta va a ser muy similar, no va a haber diferencias. Pero si comparamos, por ejemplo, este otro grupo, vemos que solo comparten una fruta, que es la manzana. Entonces, estos dos grupos sí son diferentes y por lo tanto la diversidad beta va a ser diferente, va a haber diferencias. Entonces, ahora sí, nosotros analizamos el tipo de fruta o de bacteria de cada grupo. Cuando comparamos pacientes versus controles, los pacientes se ven en color rosita y los controles en color celeste. Vemos que los controles se ubican como de este lado de la gráfica y los pacientes de este lado de la gráfica. Y cuanto más distanciados estén estos grupos, mayor diferencias hay en lo que sería la diversidad beta. Y como ustedes pueden ver, el valor que obtuvimos del test estadístico es de 0,01, por lo tanto nos indica que aquí sí hay diferencias significativas en la diversidad beta.
Aquí, por ejemplo, estos puntos más grandes que vemos aquí, si por ejemplo nosotros hiciéramos una elipse que englobara a todos los controles y a todos los pacientes, este punto sería el centro de la elipse y eso es lo que se evalúa. Cuanto más distanciados estén, más diferencia va a haber. Entonces, vimos que entre pacientes y controles sí que hay diferencias significativas, es decir, que la composición de la microbiota entre pacientes y controles es diferente. Cuando analizamos pacientes moderados versus lentos, también vemos que se separan, miren la distancia que hay entre los dos puntos más grandes, los controles de los lentos, aunque en este caso el valor no llega a ser 0,05 y esto puede ser debido a que de los pacientes lentos tenemos muy poquitas muestras todavía y entonces no llega a el test estadístico a darnos significativo, pero creemos que si aumentamos el número de muestras, aquí también vamos a tener un resultado que sea significativo en los pacientes moderados y lentos. Bien, entonces, la importancia que tiene esto es que determinar los cambios en esa composición de la microbiota y en la actividad va a permitir disponer de otras estrategias que mejoren la progresión de la enfermedad. O sea, podemos evaluar estas muestras para determinar estos cambios. Bien, pasando a lo que sería el análisis de los microRNAs urinarios, la última parte de este primer objetivo. En este caso, voy a explicar unos pequeños resultados obtenidos anteriormente que nos permitieron continuar con el estudio. De los microRNAs urinarios, en primer lugar voy a explicar un poco qué es el microRNA, para quien no lo sabe, esta imagen algunos ya la conocerán, que es una comparación entre lo que pasa en la célula y un ejemplo un poco más cotidiano. En este caso, el ADN de los pacientes, como ya les he comentado, todos tienen la mutación PG20D, la gran mayoría. Y este ADN, para poder leer el mensaje, tiene que generar una copia, que es el ARN, y esa copia va a dar lugar a una proteína, un producto funcional, que es similar a lo que sería que de un manual se genere una fotocopia para armar un mueble, más o menos. ¿Qué pasa? Como la mutación es la misma, buscamos otros factores que generen variabilidad. Y aquí es donde estudiamos los microRNAs. Estos microRNAs son pequeñas moléculas que actúan a nivel del ARN y regula su función. Esto es, que inhibe esos ARN o directamente los bloquea. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que las proteínas no se van a producir, se van a inhibir la producción de estas proteínas, es decir, no vamos a poder armar nuestro mueble. Entonces, hemos utilizado muestras de orina anteriormente, de la cohorte de pacientes españoles que en ese momento estaba formada por 30 pacientes y por 6 controles. Y entonces de estas muestras de orina analizamos esos microRNAs urinarios que le comentaba anteriormente, una más. Vale, entonces se ha encontrado que de esos microRNAs, lo que nos tenemos que quedar de esta imagen es que 18 de estos microRNAs estaban relacionados con la progresión más lenta o más rápida de la enfermedad. Teniendo en cuenta estos resultados obtenidos anteriormente de estos 18 microRNAs que hemos encontrado y que la cohorte de pacientes ahora es más grande, por suerte tenemos 45 pacientes y 10 controles, lo que significa que hay 15 nuevos pacientes y 4 nuevos controles, utilizamos muestras de estos nuevos pacientes para validar esos resultados que habíamos visto anteriormente. ¿Qué significa validar? Significa volver a hacer ese estudio para ver si los resultados que se habían obtenido antes los volvemos a obtener ahora y por lo tanto esto le da mucho mayor peso a los resultados que habíamos obtenido. Entonces, hicimos esta validación y hicimos la comparación entre pacientes y controles y entre pacientes con la mutación versus los controles. No, para atrás de nuevo. Vale, y entonces lo que tenemos que mirar aquí es este valor de R, que nos indica cómo correlacionan los datos, qué tanto están relacionados los datos del primer estudio con los de los datos de la validación. Este valor, cuanto más cercano a 1 es, significa que los datos más correlacionados están. Y vemos que en los dos casos el valor es muy cercano a 1, lo que nos indica que estos resultados los pudimos validar en la cohorte de pacientes nueva y por lo tanto se correlacionan y esto o sea, nos da mayor peso a los resultados que ya habíamos obtenido porque los volvimos a obtener. Por lo tanto, podemos decir que esos 18 microRNAs realmente están relacionados con la progresión de la enfermedad. Ahora sí. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos una cohorte de pacientes más grande,
Cabe destacar que ahora estamos ya se ha iniciado una colaboración con el doctor Sikora de la Universidad Médica de Lublin en Polonia. Y el doctor Sikora está recogiendo muestras de orina y de sangre de todos los pacientes con hipomagnesemia de todo Polonia. Ya está haciendo esta recogida de muestras y estamos solamente esperando que termine para que las podamos traer a Barcelona y podamos tener, además de tener más muestras en nuestra cohorte, de también poder hacer la validación con estas muestras, volver a hacer esta validación. Cabe destacar también que estos resultados se presentaron en congresos durante este año y que tanto en el Congreso de la Asociación Española de Nefrología Pediátrica como el de la ESPN, que fue esta semana, nos han dado el premio a la mejor comunicación oral, al mejor trabajo. Así que bueno, estamos muy contentos porque se ve que realmente se entiende la importancia de todo este estudio. Bien, entonces, lo que sería la importancia en esta parte es que la identificación de estos microRNs que se asocian con esta progresión de la enfermedad va a permitir utilizarlos no solo como tratamiento cuando se hagan los estudios pertinentes, es decir, si el paciente tiene poco de este microRN, pues darle este microRN, o si tiene mucho, pues bajárselo. Y también va a permitir utilizarlos como biomarcadores de progresión, es decir, si sabemos que de este tiene mucho más y tiene un efecto negativo, pues ya sabemos que ese paciente va a ir peor. Entonces, esto le va a poder brindar a los pacientes, como comentaba anteriormente, opciones terapéuticas más apropiadas y además también personalizadas para cada tipo de paciente. Bien, y ahora ya pasando a lo que sería el segundo objetivo, que es la prueba de los fármacos. Como les comentaba antes, estos fármacos hay que probarlos primero en modelos celulares y animales antes de que puedan pasar a los estudios en seres humanos. Entonces, estamos haciendo estudios en líneas celulares, de momento, y estos fármacos se sugirieron por inteligencia artificial, que les voy a comentar cómo. Mediante inteligencia artificial, que es una colaboración que tenemos con Anaxomics, ellos hicieron una caracterización de la condición molecular de la hipomagnesemia familiar con datos clínicos de los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque como vimos anteriormente, estos microRNs sabemos que afectaban a nivel del ARN y por lo tanto la producción de proteínas. Entonces ellos, a partir de toda esta información, generaron un modelo matemático y a partir de este modelo nos indicaron cuáles de esas proteínas eran las que estaban afectadas por estos microRNs de los pacientes. Y por lo tanto, estas proteínas podían ser dianas terapéuticas, es decir, blancos de los fármacos. Una más. Y además, a partir de este modelo matemático y teniendo en cuenta la caracterización de la enfermedad, ellos nos han sugerido fármacos de reposicionamiento, esto significa que ya se encuentran en el mercado para tratar otras patologías y que podrían ser útiles para el tratamiento de esta enfermedad y de sus síntomas. Entonces, primero, nuevamente les voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos antes y que nos permitieron hacer la prueba de fármacos. Nosotros trabajamos con líneas celulares renales de origen humano que representan lo que pasa en los pacientes y en los controles. Es decir, que estas células tienen la claudina 19 sin ninguna mutación, que llamamos wild type, y además también tienen la mutación PG20D en la claudina 19. Entonces las estudiamos. ¿Para qué? Para encontrar diferencias en patrones de estas células, características que sean diferenciales. ¿Y esto para qué? Para que al momento de probar los fármacos veamos si el fármaco está haciendo un efecto. Lo voy a poner con un ejemplo, una más. Si por ejemplo nos imaginamos que las células wild type, las que no tienen la mutación, son de color amarillo y las que tienen la mutación por producto de la mutación son de color azul, si el fármaco está haciendo realmente un efecto en estas células, vamos a ver que se van a volver, por ejemplo, de color verde y entonces ahora ya se parecen más a la wild type. Y entonces ahí sabremos que el fármaco está haciendo un efecto. Entonces, lo que hicimos durante el año pasado fue buscar estas características diferenciales que nos permitan ver si el fármaco realmente era efectivo en esas células. Y entonces vimos que cuando analizábamos la localización de la claudina mediante microscopía, aquí vemos en color verde la claudina. Y aquí vemos también en color rojo lo que sería la superficie de la célula, la membrana celular. Veíamos que la claudina 19 wild type se localizaba, la que no tiene la mutación, se localizaba en el borde de la célula
en la membrana, que es donde tiene que estar cumpliendo su función, y además también establecía contactos con la célula de al lado, como vemos aquí con estas rayitas. Y esto es lo que deberíamos ver. Pero cuando veíamos la claudina 19 PG20D, vemos que esta claudina ya no va a la membrana, se queda dentro, e incluso además se queda muy pegada al núcleo, que lo vemos aquí en color azul de la célula. Está ahí dentro, no puede salir. Entonces acá hay un patrón que es diferente y que si el fármaco es efectivo y logramos sacar esto para afuera, sería un indicador de que el fármaco está funcionando. Y por otro lado, también analizamos el medio donde nosotros cultivamos estas células. Como se ve aquí en la imagen, las células, nosotros en el laboratorio las tenemos que poner con un medio que tiene los nutrientes para que puedan crecer. Entonces analizamos ese medio, a ver qué estaba pasando. Y vimos que en las células que no tienen la mutación, vemos que la claudina está en el medio, es decir, que las células pudieron hacer que la claudina llegue a la membrana e incluso las liberaron al medio de cultivo. Mientras que en la PG20D no vemos ningún punto. La PG20D no está en el medio de cultivo, lo que indica aún más que está retenida en el interior, no puede salir. Entonces, utilizamos estos dos parámetros para probar los fármacos, que esto fue lo que hicimos durante este año. Mediante inteligencia artificial nos sugirieron 6 fármacos combinados, en 3 combinaciones, y los hemos probado primero analizando el medio de las células, para ver si realmente podíamos encontrar que la PG20D se encuentre también en el medio como las wild type. Y entonces, hemos visto que la combinación del fármaco 1 y el fármaco 2, aquí empiezan a aparecer los puntitos en las células que tiene la claudina 19 PG20D, similar a la forma wild type. Lo que quiere decir que la célula está pudiendo sacar esa claudina 19 de adentro. Entonces, decidimos que íbamos a probar estos fármacos también para analizar la localización mediante microscopía, como les mostraba anteriormente. Del lado izquierdo tenemos los resultados con las células wild type y allí los resultados con las células PG20D. Esta primera columna, tanto de aquí como de aquí, es el control, es decir, las células que no tratamos y que utilizamos para comparar con las que sí tratamos. Entonces, vimos que para el caso de las wild type, después del tratamiento con el fármaco, no hay ningún cambio, está todo bien, la claudina sigue llegando a la membrana, sigue estando en contacto con las células vecinas, todo bien. Cuando tratamos a las células PG20D, vemos que esa expresión que se veía antes, como alrededor del núcleo que estaba quedando dentro, aquí ya empieza a desaparecer, ¿ven? Ya no está. Y además se ve que la expresión es como más, empiezan a aparecer como estos puntitos, que son vesículas. ¿Y esto qué significa? Que la claudina está queriendo viajar hacia la membrana plasmática. No llega todavía, pero está queriendo. Y esto también tiene relación con lo que se vio antes, que podía salir al medio de cultivo. Entonces, de momento, estos dos fármacos están siendo prometedores, aunque son resultados preliminares y tenemos que seguir haciendo más estudios, pero de momento tenemos dos fármacos que podrían estar siendo prometedores. Entonces, como la importancia de esta parte es que estos fármacos identificados por inteligencia artificial tienen resultados prometedores para poder revertir el fenotipo de esta enfermedad y además, como les comentaba antes, son fármacos de reposicionamiento, lo que significa que ya están aprobados y por lo tanto ya son seguros para que se puedan aplicar y que todo sea un poco más rápido. Vale, y por último, lo que serían los estudios en el modelo de ratón y en organoides. Aquí los fármacos que nosotros encontremos que sean efectivos en las líneas celulares, los vamos a probar en un modelo de ratón que, como ven aquí, tiene la mutación PG20D en claudina 19 y también en los organoides que se están generando ya de los hermanitos. Uy, por atrás. De los hermanitos. Vale. Y vamos a analizar sus efectos tanto a nivel renal como a nivel ocular, porque claro, hasta el momento estamos viendo todos los efectos a nivel renal, pero no se sabe nada de lo que pasa a nivel ocular. Entonces también esto es importante para también poder dar una respuesta a este problema que todavía no se conoce. Cabe destacar también que estos ratoncitos ya los tenemos generados, ya están listos. Esto fue en colaboración con el doctor Hoogestein de la Universidad de Leiden en Países Bajos. Ya está todo listo, nacen, están bien, crecen, pero bueno, estamos esperando que se termine todo el tema de papeles para que puedan llegar a Barcelona
y comenzar con los estudios. Así que nada, buenas noticias por ese lado. Muy bien, y entonces nada, la importancia de esta parte es que estas pruebas de fármacos, tanto en modelos animales como en organoides, va a permitir determinar el efecto de esos fármacos a nivel sistémico, que eso en la célula no lo podemos ver porque no tenemos un sistema de órganos, y también de una forma personalizada para cada tipo de paciente. ¿Por qué? Porque los organoides, como les había comentado, representan lo que sucede en cada paciente. Nosotros ahora vamos a empezar con estos 2 hermanos, pero esto luego se puede ir replicando para cada uno de los pacientes. Ahora sí, y entonces a modo de resumen para finalizar, hemos obtenido los resultados obtenidos tanto del exoma como de los microARNs y de la microbiota intestinal son prometedores para brindar a los pacientes opciones terapéuticas apropiadas y de forma personalizada. También que los fármacos identificados por inteligencia artificial han dado resultados prometedores para revertir el fenotipo de la enfermedad en el modelo celular de momento. Y que la prueba de fármacos en modelos animales y organoides, como les comentaba recién, va a poder determinar el efecto de los mismos de forma sistémica y de una manera más personalizada. Por último, me gustaría agradecer no solo al grupo de fisiopatología renal, que estamos aquí, del Valdebrón, sino también a Hipofam, a los pacientes, a las familias que colaboran, que nos dan las muestras, que sabemos que muchas veces es un poco complicado, pero que al final da muy buenos resultados, así que animamos a todos a que sigan participando. También agradecer al Instituto de Salud Carlos III, a la GAUR, a la CEN, a la ERGE España y a la Fundación Inocente, que además de Hipofam nos ayudan a financiar todo este proyecto. Y nada, y finalmente a todos por escucharme y por estar aquí hoy.